Bueno, quienes nos hayan estado viendo ayer, pues analizamos ampliamente las consecuencias que tendrá ese no en Colombia. Uno de los temas de hoy y, sin lugar a dudas, heridas y cicatrices que quedan en Panamá y que no terminan de cerrarse. Evidelio Kiel acaba de dar unas declaraciones, José Blandón, y sigue el misterio sobre qué realmente pasó en ese hangar de Albrook en la noche del 3 al 4 de octubre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Definitivamente fue un fin de semana interesante en materia electoral. El mundo estaba en votación. Ganó el no. En Hungría ganó el no. El 96%. En Colombia, sorpresivamente, ganó el no. Hubo elecciones locales en Brasil. Perdió el gobierno. Ojo con lo que está ocurriendo. Y en Colombia se complica la situación. Ahora hablamos un poquito sobre ello. Pero usted lo escuché en la entrevista que se pasó aquí del señor Evidelio Kiel. ¿Usted entendió lo que él dijo? No mucho. ¿No? Yo creo que Evidelio Kiel, que fue un actor importante en lo que ocurrió el 13, hoy se cumple 27 años de esa masacre. Simplemente lo único que tiene que decirnos qué es lo que pasó y dejarse darle vuelta y evocaciones religiosas cuando lo que el país y los muertos desean, y superón, los parientes de los muertos desean, es que se sepa la verdad. Esa es la principal cosa que ellos quieren saber. Y él sabe exactamente qué pasó. Y se ha dado vuelta y al final quedó ofreciéndose como el rector de la tacita de oro que él piensa si le damos una vara de apoyo. O sea, señor Kiel, usted lo que tiene una responsabilidad con este país. Y decirnos, bueno, cuál es su verdad. ¿No? Y dejar de estar pasándoles a Manuel Antonio Noriega, que también tiene que decirnos su verdad. Hace 27 años de una masacre que se llevó por primera vez, fue el principio del fin de todo, cuando la institución comenzó a tragarse a sus propios hijos en una forma más rápida. O sea, lo que venía ya de varios intentos de golpe y gente presa, porque recordemos que en ese periodo hubo un montón ¿cómo se llama? De purgas, y esta fue, digamos, el eslabón que rompió todo. Y ahí se rompió la institución. Lo de la invasión ya era cuenta que venía por ahí. Sí, además que la misma tropa estaba tan desmotivada que parte por lo que no hubo combates importantes durante la invasión es exactamente este evento del 3 de octubre que ya desmoralizó a todo el mundo y rompió los escalafones de rango. Y lo que cuentan los propios exmiembros de la Fuerza de Defensa es que ahí no quedó claro quién mandaba a quién. Sí, y además Giroldi actuó con un sentido humano al no tomar las decisiones que debía tomar con el general Noriega, y Noriega actuó con un sentido criminal al ordenar la ejecución de sus subalternos. Ahí se terminó el cuento de las fuerzas de defensa. Pero el país espera, señor Evidelio Kiel, que usted desde tanto cuento y no diga la verdad. Yo no entendí absolutamente nada, sino ese mensaje típico de las mentes militares complicadas, y por eso yo creo que la dirección de los países debe estar en manos de gente con mayor competencia intelectual. Y es uno de los grandes problemas que nosotros afrontamos en este momento. Quienes dirigen las estructuras que proveen información a la toma de decisión presidenciales son gente con esa misma mentalidad con que ustedes escucharon aquí, sin una completa comprensión del comportamiento humano, de la disensión, de la necesidad de controversias para poder buscar la verdad. Y yo aspiro a que la verdad se conozca en el caso de la masacre de Albrook. Otro de los temas, Colombia. Hoy todos echándose las manos a la cabeza, preguntándose qué pasó. Sí, siempre que pasa un proceso electoral, decía el general Torrijos que la culpa es huérfana. Bueno, lo decía el presidente Kennedy mucho antes. Sí. Siempre que usted ve que pasa algo malo, lo malo no tiene papá ni mamá. Pero si pasa algo bueno, todos son los dueños de lo bueno. Bien. Aquí, en esta elección, hubo perdedores, claro. Perdió el presidente Santos. Exacto. Sin la menor duda. Y eso le plantea un problema de dirección política a él. Él podrá intentar minimizar lo que ocurrió. Lo cierto es que el presidente Santos entró a este referéndum con una baja percepción, él como presidente en Colombia, una muy mala evaluación, estaba por encima del 23-25% la evaluación del presidente. Subió en el plano internacional y local con el referéndum
llegó hasta a obtener casi la mitad, pero no pudo doblar la curva de la mitad. De manera que el perdedor político es el presidente Santos. Sigue en pérdida la FARC. Obviamente. Y las derrotadas son las encuestas. Los encuestadores. Yo creo que en Colombia ya nadie le va a parar bola a ninguna encuesta. Y esto tiene un problema muy serio para todos los que están haciendo encuestas. Yo he insistido incluso aquí en Panamá que hay una tendencia a creer que las encuestas miden percepciones, pero una muestra mal tomada, a pesar de que haya un buen diseño de la encuesta, es un error grande. Si no hay supervisión en el campo, es un error grande. Entonces, estos errores que nosotros los vimos en la campaña pasada en Panamá, hacen que tengamos ahora serias dudas si lo que se está midiendo en los Estados Unidos es cierto o no. En Inglaterra también las encuestas se equivocaron. Se equivocaron. Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense el Brexit que pasó en Inglaterra. ¿Quién fue el perdedor ahí? Cameron. ¿Qué le costó? De la presidencia. Inmediatamente. Primer ministro y se salió del Parlamento. El presidente Santos ha quedado seriamente disminuido en su mando. Colombia entra en una situación de alta incertidumbre. Esa incertidumbre debe ser preocupación en Panamá. A nosotros no nos interesa un vecino con incertidumbres y con problemas estructurales de la naturaleza que confronta Colombia hoy. A nosotros nos interesa una Colombia estable, una Colombia en paz, una Colombia en desarrollo. Ojalá la señora ministra de Relaciones Exteriores cite al Consejo de Seguridad y a gente experta en Colombia para ver la situación que está ocurriendo en este país. Ojalá los partidos políticos hagan un alto en su apretada agenda electoral y comiencen a pensar en el país nuestro. Tengo la carta que le está mandando Evidelio Kiel porque creo que vale la pena que la analicemos, dirigida a Manuel Antonio Noriega. Dice, quien suscribe Evidelio Kiel, fungido como capitán de las Fuerzas de Defensa de Panamá desde 1980 hasta 1990, atento le envío esta carta a fin que se tome la tarea de contestarle a la opinión pública y de declarar su respuesta como un acto de conciencia y de transparencia ante todo el pueblo panameño. Al cumplirse 27 años desde que sucedieron los acontecimientos que la historia ha identificado como la masacre de Albrook, han quedado lagunas e injusticias que claman por ser aclaradas y a las que es absolutamente necesario dar respuesta. Ello motiva las interrogantes que aquí le planteo. Los hechos originarios de estas injusticias fueron precedidos por una serie de actos políticos, militares que atentaban contra la soberanía nacional, pero que iban dirigidos contra su autoridad cuando se desempeñaba como comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Destacan las tentativas de golpe del 16 de marzo de 1987, la tentativa de golpe del 3 de octubre de 1989 y finalmente la invasión a Panamá de diciembre de 1980, cuando usted, finalmente, el gobierno que usted dirigió fue derrocado. Quedan pendientes de esclarecer aspectos importantes ante la opinión pública para que la población panameña tenga conocimiento de lo sucedido. Dice, sobre la masacre de Albrook, 1, dígale usted a la opinión pública que es absolutamente verdad y que usted lo sabe, que el suscrito Evidelio Kiel, a esa fecha, jefe de la Escuela de Hombres Rana, no fue quien realizó ningún acto de fusilamiento o fusilamiento de los alzados en armas de las Fuerzas de Defensa del régimen vigente, hechos asociados en el cuartel ubicado, en cuartel central, ubicado en El Chorrillo y en el hangar de Albrook. B, dígale usted a la opinión pública que usted sabe, por tener conocimiento personal, que cuando este servidor del pueblo de Panamá tomé las instalaciones del Chorrillo utilizando fuerzas especiales y otros soldados que me acompañaron, después de una hora de la toma, usted me dio instrucciones de entregar dicha custodia a la 7ª compañía de Macho de Monte, lo cual hice. Dígale usted al pueblo panameño, y como lo sabe toda la ciudadanía, que el fusilamiento aludido como la masacre de Albrook se efectuó entre las 4 y las 5 de la tarde, aproximadamente. Y para ese momento, ya el suscrito no estaba al mando de dichas instalaciones ni dentro de ellas. Dígale usted al pueblo panameño que al ser las 13 horas de ese mismo día, yo salí de las instalaciones de El Chorrillo por instrucciones dadas por su persona y a mí personalmente hacia la ciudad de Panamá en la tarea de distribuir a las fuerzas especiales en puntos críticos de toda la ciudad. Dígale usted a la opinión pública que esta tarea que usted me encomendó respondió a la necesidad de contrarrestar el ataque de fuerzas del Ejército de los Estados Unidos de América
que se estaban instalando en las zonas aledañas al canal de Panamá cuando inició la revuelta y que salieron a las calles a bloquear el tránsito de las tropas de las fuerzas de defensa que venían en auxilio. Dígale usted a la opinión pública y por favor, aclárelo muy bien. Si fue usted quien dio la orden de fusilar a los alzados en el cuartel central y que se reconoció como la masacre de Alburg, o que fue una autoridad que dio la orden, ya que en ese momento eran otros militares quienes estaban dentro de las instalaciones conjuntamente con su persona. Acción ejecutada por los oficiales y soldados de la compañía Macho de Monte, que estaban al mando y dentro de dichas instalaciones cuando ya yo estaba en la ciudad de Panamá, haciendo las tareas que usted me encomendó. Bueno, lo primero que hay que recordarle al señor, que fíjese que en la introducción de su carta, él habla que lo que ocurrió entre el 87 y el 89 fue un acto de agresión contra la soberanía de la República de Panamá. Eso es totalmente falso. Fue un acto de agresión contra Manuel Antonio Noriega. Exacto. Pero además de eso, el señor Kiel, que a esa edad debía ser como un oficial en desarrollo, capitán. Cuando se firmaron los tratados Torrijos-Carter, el acuerdo político fundamental entre el gobierno de la República de Panamá, en ese momento dirigido por el ingeniero Lacas y el general Torrijos, con el presidente Jimmy Carter, era que se iba a dar un proceso total de democratización y los militares volverían a sus cuarteles. Por eso surge el repliegue que llamó el general Torrijos en un documento que se llama La Línea. A la muerte del general Torrijos, solo el comandante Flores mantuvo con vida esa decisión política. Así que Rubén Darío Paredes fue Después quien vino una combinación entre la cúpula militar por conservar el poder político. Y allí comienza la debacle política de la República de Panamá. Pero el acuerdo político fundamental de los tratados Torrijos-Carter con el presidente Carter era el retorno del proceso democrático y se llamó a elecciones en 1984. Esa es la primera cosa que él debe saber. Al violarse esos acuerdos y mantenerse un régimen que después salió, fíjese que se sacó a Flores, después vino Paredes, que aspiraba a la presidencia, después se da Manuel Antonio Noriega, y ahí se comienza una guerra sucia entre los Estados Unidos y Nicaragua, y producto de esa cooperación del gobierno militar de Manuel Antonio Noriega con los Estados Unidos, entró todo un proceso de descomposición en las Fuerzas Armadas vinculadas al tráfico de armas y al tráfico de drogas. Como corolario de eso, surge un movimiento social en el país, que se conoció como la Cruzada Civilista, que fue la que realmente impulsó la destrucción política de las fuerzas de defensa y su poder, bajo la dirección de Manuel Antonio Noriega. Hubo alzamientos que se dieron por militares que estaban más conscientes de que el camino que Noriega lo llevaba era un camino incorrecto. Ahí se dio el asesinato del doctor Hugo Espadafora, en la cual el doctor Barletta nombró una comisión y producto de esa decisión Barletta es sacado del gobierno. El PRD quedó atrapado en esa discusión, víctima de todo lo que estaba ocurriendo en ese proceso. Y cuando se da el alzamiento, ya había varios intentos entre los militares de salidas políticas, entre ellos se recuerda cuando el Herrera San, otro grupo de militares. Cuando se produce la masacre, se da un golpe de Estado, sí, en cooperación con los Estados Unidos, sí, y en cooperación con los panameños, sí, porque se estaba buscando una solución de menor costo. Lo que sucede es que el capitán Giroldi, el mayor que en ese momento, era compadre de Noriega. Y que es que lo salva también en el golpe del 16 de marzo. Pero él es el que le perdona la vida. Y a él le costó la vida a él. Pero el señor Kiel sabe lo que pasó. Deje de estar preguntándole pendejada al general Torrijos y hable, diga lo que tiene. Perdón, a Noriega y conteste la pregunta que tiene que hacer. Hay que asumir, entonces asume poses patrióticas, que en realidad son poses patrioteras. Porque yo fui parte, está hablando alguien que fui parte de la estructura de esa institución, en términos de, a mí me tocó hacer la inteligencia política para el general Torrijos en un equipo especial y que continuó hasta el general Noriega. Pero cuando se comenzó a darse el proceso de descomposición que produce todo este escenario, se da este evento
Y el señor Kiel sabe con precisión qué fue lo que pasó. Tú estabas en Washington en ese momento. ¿Por qué Estados Unidos no entra el 3 de octubre a Panamá? Porque cuando se ocurre el 3 de octubre, las grandes potencias... Incluso pusieron la clave Delta. Sí, pero las grandes potencias no actúan como nosotros pensamos que actúan. Cuando ocurre el golpe militar, fíjense lo que ocurre en los Estados Unidos, que todo, para ese muchacho es muy fácil decir, es que esto era una conspiración. Esto fue una conspiración interna que contó con la cooperación de ciertas estructuras locales de la inteligencia norteamericana. Pero no tenía el apoyo del presidente de los Estados Unidos. El presidente Bush no estaba en Washington. No había nadie que tomara una decisión militar, que era de darle asilo o de recoger al general Noriega y ponerlo en la zona del canal. Porque los Estados Unidos tenían un tratado firmado por nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a creer que en los Estados Unidos las cosas se hacen porque le da la gana al presidente de los Estados Unidos. No. Ellos no utilizaron el tratado de neutralidad para intervenir en Panamá. No. Se cuidaron de no usarlo. No lo usaron. No invocaron el tratado de neutralidad. No lo invocaron. Además, no tiene necesidad de invocar ningún tratado para intervenir en ningún país. Pero ese día no estaba el presidente de los Estados Unidos, ni estaba el secretario de Estado, ni el secretario Weinberger de Defensa. ¿Y quienes asumen la conducción política del hecho? Los senadores. Y fíjense, encabezados por quién. Por el senador Kennedy, el senador Kerry, que hoy es secretario de Estado, el senador D'Amato, que era el senador de Nueva York, y el senador Helms, el ultraconservador Helms de Carolina del Norte. Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Congreso. En esa época, y el senador Kerry era jefe del subcomité de terrorismo y narcotráfico, contra la lucha contra el terrorismo. Entonces, ellos asumen la conducción política y no es posible encontrar una decisión en el órgano ejecutivo de los Estados Unidos. Cuando regresa el presidente Bush, en la noche del día 3, ya se había producido. Ya estaba todo. Es más, a mí me tocó hablar por teléfono desde Washington con uno de los capitanes, cuyo nombre no voy a mencionar en este momento, que después fue llevado a Cóiba. Ese fue uno de los pocos que se salvó. Entonces, los senadores norteamericanos, en la mañana que se produce el golpe, hacen una conferencia de prensa inusual y le piden al Comando Sur de los Estados Unidos, acantonado en Panamá, que tome decisiones. Pero ellos no podían como militares tomar decisiones por el Senado, sino quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos. Y entonces no se produce la decisión para trasladar a Noriega hacia la base militar, porque esa era una decisión que tenía que tomar el presidente de los Estados Unidos. No estaba en él. Entonces, desafortunadamente se produce esto. Y yo creo que el señor Kiel, que sabe exactamente qué pasó, no tiene que preguntarle al general Noriega. Que lo diga él. ¿No? Y se deje de estar fanfarroneando tanto y hacerse el héroe, porque el verdadero héroe de ese periodo lo constituyó el movimiento de la Cruzada Civilista, que expuso aquí en Panamá su vida. Aquí hubo dirigentes, entre ellos mío, que fue exilado. Muchos de nosotros fuimos exilados, a pesar de que veníamos de la fuerza, del gobierno de la Fuerza Armada. Pero se cometieron tantas violaciones y no hubo tal agresión contra la República Panameña, contra era una lucha del pueblo panameño contra un régimen que en ese momento había perdido la dimensión de lo que estaba realizando y estaba poniendo en peligro la estabilidad del país. Eso fue lo que pasó.